Robimar Royward, El encuentro de la paz, editorial Prana, audiolibro. Prólogo. La paz es el tema prioritario de este libro, pero es obvio que está unido a otros principios, tales como el amor, la libertad, etc. Pues ellos no pueden ir separados, sino que unos hacen a los otros y viceversa. Aquí se habla fundamentalmente de esto, haciendo hincapié en el derrotero que disipa esa fuerza inherente de la naturaleza. ¿Qué hechos y factores preponderantes hacen a la paz y cuáles la disipan? Aquí justamente se habla de ver aquello que hay que percibir profundamente, como las acciones que no son afines. Ello es sacar la escoria, la maleza, para que esté presente lo puro y limpio. Eso es el genuino estado de la paz. El mundo proclama la paz, la busca, pero no parece encontrarla, pues algo se ha perdido desde las simples acciones a las complejas. La sociedad se enreda en muchos acontecimientos, discursos, intentos, pero el hecho de la paz no se presenta mayormente. El aspecto terrenal es bien sabido que arde en la hoguera de las guerras. Desde su cronología, las luchas y enfrentamientos son la moneda corriente. Esto está presente desde las pequeñas acciones y relaciones entre las personas de este mundo. Aquí el tema prioritario es este, como acto fundamental para esclarecer esto. Encontramos al discernimiento y la percepción directa, la inteligencia, la sabiduría, la pureza, la profundidad interior y el poder espiritual, entre otras cosas, para ver todo desde su auténtico trasfondo y descubrir justamente aquello que hay que ver, aquello que no es, ver entre lo real y lo falso, discernir entre la escoria y lo puro, descontaminar, limpiar y ver con claridad del discernimiento. Sin esta claridad, en un mar de confusiones está el mundo sumergido en la materia. Ese bien tan preciado seguirá oculto y tapado por todo aquello que no es el hecho real, el genuino acto de la paz. Algo está flotando en este mundo, que muchos hablan y se sumergen en esto, pero ello no aparece frecuentemente en su verdadera dimensión. Ver, discernir y percibir son claros axiomas del encuentro con la verdadera y el profundo estado sagrado de la paz. Prefacio. Solo unos pocos parecen comprender la profundidad de lo sagrado, y menos frecuente es aún atravesar el portal de la sabiduría y ese preciado poder espiritual. Esto no quiere decir separar, dividir o marginar a nadie, mas solo es cuestión de mirar al mundo,
a las sociedades que tienes enfrente para corroborar este hecho contundente. Las puertas del despertar supremo están abiertas para todos, pero ¿quién se atreve a pasar por ellas? Mas no se las atraviesa fácilmente, pues hay que tener verdadero valor para ello. Y no es frecuente que los seres que habitan estos mundos terrenales estén preparados ni dispuestos para esto. Es una decisión que significa ver lo real, aquí y ahora, en esencia, sin quedar atrapado en una sociedad que se sumerge en el enfrentamiento, la ignorancia, la envidia, el temor, la codicia, etc. Esto no es una forma de pensar o una idea, sino un hecho real y contundente. El mar y las aguas de la sabiduría pueden estar presentes para todos, pero hay que tener un auténtico coraje para navegar por ellas. Es frecuente quedarse en la orilla sin animarse a cruzar y desde allí hablar, repetir lo que otros dicen, saber aquello que hay del otro lado. Mas hacer esto es algo falso, pues para hablar realmente, con fundamento tienes que atravesar con el hecho en sí mismo. No someterte a repetir aquello que otros dicen y que tú mismo no ves, ni enfrentas realmente, pues esos otros pueden estar errados si no navegan verdaderamente por las aguas del azul. Sabiduría y el despertar espiritual que encuentra ese súbito poder supremo. Desembarcar en la otra orilla no es tarea fácil ni frecuente, pues la tierra de la sabiduría y ese despertar supremo es el bienestar y la pureza. Y esto no vive en los códigos y patrones de una sociedad enferma, ni en los ideales que se repiten sin cesar, pero jamás se cumplen, como tampoco la desidia de llamarse pecadores y seguir a cuesta con esos llamados pecados sin poder dominarlos. Ello no es humildad en absoluto. Reconocerse como pecador y seguir con ello es ser tibio y no despertar realmente. Ello no alcanza para cruzar a la otra orilla. Hay que tener la cualidad de dominarse y esfumar a las debilidades del cuerpo, el sentir y la mente terrenal, efímera y mortal. Mas la mente elevada es la esencia divina, suprema, que encuentra ese poder espiritual. Cuando el ser se hace a ese estado, es eso mismo, la cualidad del pensamiento que puede dominar la voluntad de las debilidades del cuerpo, el sentimiento y la mente presa de sí misma. Mas ese dominio que está en uno es la elevación de la vida, es la cesación y curación y el fin de los llamados pecados. Pues ellos se desvanecen sin ejercer ningún acto de violencia. Directamente no se cae en ellos. Mas esto es un estado de disciplina interna, inherente en el ser, para dejar de ser tal y ser eso mismo, el estado elevado y supremo,
inmerso en uno mismo, pues uno domina, por decirlo de alguna manera, a la materia. Cuando actúa la mente y el pensamiento elevados, de lo contrario, el ser se esclaviza en lo terrenal y los sentidos en la misma materia, y así cae en eso frecuentemente, que él mismo denomina pecado, sin poder salir de ello. Solo existe un hecho, que es el accionar real, para salir verdaderamente de la dependencia material, que es el estado elevado y el dominio de los estados sensoriales por la mente, que no se eleva sobre ellos. Solo el pensamiento elevado es lo que puede salir de ese estado condicionado de la materia. Es penoso ver a las personas esclavas del estado material, dependientes de la misma materia, de sus propios apegos, víctimas de todo ello, y aún así defenderlo condicionadas por una educación que sustenta y nutre esa misma dependencia. Esa dependencia material y sensorial, ese estado de pseudo poder y aparente libertad, que no es otra cosa que esclavitud y debilidad, ha desgastado y debilitado a la misma materia que tanto defiende y en la que tanto se apoya, por no comprender la profundidad real de la existencia en su conjunto. No es por medio de leyes impuestas o estatutos y normas que puedes comprender la profunda naturaleza de las cosas. Esas leyes que actúan están formadas por una mal llamada justicia social, que dice pretender calmar el caos reinante y solo parece acrecentarlo, pues no es por medio de una ley, norma o patrón social que encontrarás la calma. Tampoco es una imposición salir de esto, ni es un accionar de violencia u obligación impuesta. Que habrá orden, pues el orden es un estado interior que nace desde las profundidades y no se encuentra en la superficie. Puede manifestarse en ella si nace desde el fondo, y para que esto acontezca no es cuestión de normas, patrones ni leyes, formadas por criterios condicionados entre jueces, abogados y políticos. Pues ello va mucho más allá de esto y de la mal llamada justicia que se debate en sus patrones y conductas sociales. La verdadera justicia está en el interior del ser, en la elevación de la mente, en el despertar interior supremo. En la pureza de todo esto está el hecho, que no se mezcla con la imposición violenta